Una característica que debemos considerar al trabajar con C# es que en este lenguaje todo se considera una clase. Como podemos ver, creé el proyecto, mi primer proyecto, y de hecho me ha creado la clase program por defecto. Pueden ver que de hecho el método principal main está dentro de la clase program. Esto nos indica que ni siquiera el método main va a estar suelto. Todo lo que vamos a desarrollar en un proyecto con C# va a estar definido dentro de una clase. Otra característica que debemos considerar al trabajar con C# es que es case sensitive. Esto quiere decir que si yo creo la variable num de tipo entero y le coloco igual a 1, como podemos ver, no me marca ningún error debido a que está considerando que son diferentes. Las variables regularmente se van a declarar iniciando con la letra minúscula, pero de igual forma, si yo creo esta variable con la letra n mayúscula, va a considerar que es otra variable. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos a la hora de declararlos. A la hora de desarrollar un proyecto, es importante también que comenten su código, es decir, que lo documenten. C# tiene varias opciones para ello. Podemos comentar una línea de esta forma y esta línea ya no va a ser considerada por el compilador cuando ejecutemos o compilemos. También pueden hacer lo siguiente: después de la línea pueden agregar un comentario. Por ejemplo, esta variable sirve para tal cosa. De esta forma estamos documentando. Esto es útil sobre todo si estamos trabajando en equipo. Ahora, si quiero comentar un bloque de código completo, puedo hacer lo siguiente. Abro con diagonal asterisco y donde quiero que termine de comentar, por ejemplo, aquí voy a colocar asterisco y cierro con diagonal también. De esta forma he comentado todo este bloque de código. Para documentar un método, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Colocamos 3 diagonales y automáticamente se nos van a agregar estas etiquetas. En Summary vamos a colocar la descripción del método. Podemos colocar que es nuestro método principal. Las etiquetas para se agregan para definir los parámetros que existen en nuestro método. En este caso solo tenemos el parámetro R. Aquí podríamos agregar la descripción del parámetro R. Finalmente, si su código es muy largo y quieren separarlo por bloques, también pueden utilizar lo siguiente. Voy a colocar el símbolo de hashtag y voy a colocar región imprimir y voy a finalizar la región en esta área con enRegion. Puedo crear cuantas regiones necesite. Aquí puedo crear otra región read key, y nuevamente termino la región con enRegion. Estas me van a servir para poder colapsar o expandir el código de acuerdo con lo que yo necesite. Aquí vemos la región imprimir que está colapsada y la región read key que también lo está. Para finalizar, les recomiendo hagan uso de IntelliSense. Esto es lo que nos muestra los errores o las alertas, como en esta ocasión me aparece aquí el globito o foco y me dice eliminar instrucciones innecesarias. Son recomendaciones que nos da Visual Studio o también se nos muestran cuando tenemos algún error. En este caso nos indica, por ejemplo, que estas librerías no están en uso y por lo tanto podemos eliminarlas. En esta variable, por ejemplo, también me aparece marcada y puedo colocar el cursor sobre ella para ver el mensaje. En este caso me indica que la variable num está asignada, pero su valor nunca se utiliza. Por el momento no debo hacer nada con ella debido a que no me está marcando ningún error. Visual Studio también nos indica errores antes de
compilar. Regularmente son errores de sintaxis los que puede detectar. Voy a borrar en este punto y coma y vemos cómo se marca. Desde aquí en el mensaje me indica que se espera un punto y coma. Les recomiendo hagan uso de estos mensajes que nos muestra Visual Studio, los cuales les van a servir para ahorrar tiempo y para ir perfeccionando su programación.